¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Colombia, porque no solamente se está negociando y se está discutiendo la posibilidad de paz en Colombia, en La Habana, sino que también, obviamente, hay muchas acciones, muchas movilizaciones, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, tratando de abrazar la posibilidad de esta paz. Para eso hemos invitado a una compañera de la organización Marcha Patriótica del capítulo argentino, Laura Pinzón, a la que le damos la bienvenida. Gracias. Estamos con Roberto Perdía en este programa. Bueno, Laura. muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, es muy cierto lo que decías alrededor de la importancia de discutir la paz en Colombia, tanto a nivel nacional como regional. Han habido, no solo en Colombia, sino en el continente entero, distintas manifestaciones, movilizaciones alrededor de la importancia de la paz y de la importancia de que el pueblo latinoamericano apoye y no sea un apoyo solo en el discurso, sino en la acción, en pensarse en realidad en la importancia de la paz de Colombia para la región entera. Se nota un desfasaje, por lo menos en todo este tiempo que han durado las conversaciones en La Habana, entre lo que ocurre en La Habana, o sea, donde se producen algunos adelantos, por lo menos en papel, a pesar de que siempre se dijo de que los acuerdos finales van a tener que ver con que se acuerda todo y no parcialmente. El desfasaje se da cuando nos trasladamos al territorio colombiano, donde siguen produciéndose hechos realmente dolorosos, aprietes, amenazas de muerte, asesinatos de militantes populares. ¿Cómo lo ven ustedes esas dos caras de esta marcha hacia la paz? Y nosotras pensamos que de alguna forma ese es el problema principal de la paz. ¿Qué tipo de paz nos estamos pensando y qué paz nos propone el gobierno y qué paz propone la sociedad civil? Nosotras levantamos la bandera de la paz con justicia social, es decir, la paz que nosotros necesitamos ahora en Colombia es una paz que va más allá de la firma de un papel, de la dejación de armas, que de alguna forma es lo que quieren los grandes medios, lo que quiere de alguna forma las personas que están en el poder, sino es una paz que en realidad se construya desde una vida digna en los territorios, una vida digna en la ciudad, donde haya educación, salud, vivienda digna para todos y para todas, que es la diferencia del discurso del gobierno que inclusive desde iniciados los diálogos habló de una paz express, una paz que se firmara en un año, una cosa rápida, cosa a la que la insurgencia salió a decir que si en realidad nos estamos pensando una paz, una solución real al conflicto armado en este momento, es necesario que sea lento y que se hablen bien las cosas y que los problemas que originan el conflicto, pues lógicamente sean solucionados en realidad. Entonces, este doble discurso o esta diferencia de la paz es lo que en los territorios, lo que a diario se ve en la diferencia, ¿no? Porque el Estado de alguna forma ve los diálogos como algo que está aislado de lo que sucede en el país, que ocurre en La Habana, y en el país sigue estando todo este sistema represor del Estado en contra de la movilización social y las personas que reclaman sus derechos en los territorios. Roberto. Sí, un par de cuestiones. Una, en las próximas semanas hay un encuentro en Montevideo, justamente vinculado a la paz en Colombia. Me gustaría conocer la opinión tuya acerca de dicho encuentro y las perspectivas que tiene el mismo, según la visión de ustedes. Y lo otro es que Colombia, bueno, como todos sabemos, lleva décadas y décadas de una guerra interna que no termina, donde hubo intentos de alcanzar la paz, hubo intentos de fuerzas políticas por plantearse perspectivas de alternativas a nivel civil. Y bueno, nos gustaría saber sobre todo la experiencia de la UP en años anteriores, cuál es la evaluación que se hace al día de hoy ante un escenario nuevo que se presenta, como es el debate por la paz que se está llevando por un lado en Cuba y por otro lado, lo que decía recién Carlos, la situación interna vinculada al mismo. ¿Cómo asimilan ustedes aquella experiencia al día de hoy?
Bueno, respecto a lo que hablabas un poco de Montevideo, ahora estamos continuando con un proceso que iniciamos en el 2013, que fue el primer Foro por la Paz de Colombia, lo hicimos en Porto Alegre, Brasil, y ahora estamos siguiendo con esa experiencia de todo lo que se discutió en Porto Alegre, de diferentes movimientos sociales que se juntaron, digamos, nos juntamos todas en Porto Alegre a discutir justamente qué es la paz de Colombia y la importancia regional. Ahora lo que queremos hacer es esa continuación. En Montevideo nos vamos a encontrar del 5 al 7 de junio. Vamos a estar en distintas universidades de Montevideo discutiendo el tema. Entonces, movilizaciones desde Brasil, desde Uruguay, desde Argentina, lógicamente desde Colombia. Nos vamos a encontrar en Montevideo hablando justamente de la importancia regional de la paz. Y bueno, ahí anclándolo un poco con lo segundo que me preguntabas, es necesaria, para nosotros es fundamental el apoyo y sobre todo que toda la comunidad internacional esté presente en muchos sentidos en todo lo que está sucediendo en Colombia, porque existe el riesgo, siempre existe el riesgo cuando nos levantamos en contra de un Estado, de un gobierno como el colombiano, digamos, que nos ha demostrado que no tiene ningún problema en sacar toda su fuerza violenta en contra de la población civil. Y el riesgo, lógicamente, de que ahora la movilización social se está organizando para volver hasta inclusive a presentarse a nivel electoral en un frente amplio por la paz que existe en Colombia, que se busca una alternativa política al país, de pronto siguiendo un poco la experiencia de lo que pasó con la Unión Patriótica, existe el riesgo de que suceda lo que sucedió con la Unión Patriótica, el exterminio de más de 6.000 militantes que en un periodo de 5 años donde se constituye un partido político de un ala de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que en proceso de desmovilización decide sacar una parte de su organización hacia la vida política, a la vida civil y al debate político de qué país se está construyendo, y sale, digamos, el partido político en un periodo en el que 5 años logra conseguir alcaldías de las grandes ciudades, municipales, varias personas en el Congreso, en el Parlamento, y que en ese periodo van siendo asesinadas, inclusive 2 candidatos presidenciales que era posible que ganaran, muy posible que ganaran, tenían gran adhesión en lo popular, fueron asesinados. Entonces, de alguna forma, ese es el riesgo que estamos corriendo y que siempre se corre desde la movilización social en Colombia, pero que consideramos nosotros es un riesgo que debemos asumir, porque ahora el momento histórico es distinto, ahora el diálogo se está dando en Cuba, se está dando con una presencia internacional más importante, en la oportunidad de ese diálogo fue en el país, bueno, es como que se dio con un origen distinto. Y pues a pesar del riesgo, nosotros decimos en Colombia, perdimos el miedo a luchar por un mejor país, así que a pesar, digamos, de ese riesgo, estamos dispuestos a hacerlo, pero siempre y cuando la comunidad internacional, bueno, nos proteja de alguna forma y nos avale esa lucha. Laura, hay un tema que realmente me parece que es estratégico, ¿verdad?, para ver si se puede dar o no hacia la paz. Una es la presencia norteamericana en Colombia. O sea, Colombia es un país con 7 bases reconocidas y un montón de bases encubiertas militares por parte de Estados Unidos. ¿Qué interés podría tener Estados Unidos de que llegue la paz a Colombia? O sea, la pregunta, me parece que es la pregunta del millón, que se debe hacer mucha gente en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta la frontera de Colombia con Venezuela, país al que Estados Unidos hackea permanentemente con la idea de quedarse con ese país. ¿Qué interés puede tener Estados Unidos para facilitar la paz en Colombia? Y ahora, bueno, siguiendo también la idea de la invasión norteamericana, digamos que no cesan en nuestros territorios, todo lo que tú nombrabas, las bases norteamericanas, tanto las declaradas, las 7 declaradas bases norteamericanas en territorio colombiano como las que están ocultas, todo el proceso de marines norteamericanos en cualquier lugar te los puedes encontrar en Colombia. Eso, digamos, atentando en contra de la soberanía del territorio colombiano y justamente como una estrategia política, geopolítica en la región, ¿no? Porque tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador, tenemos, digamos, ciertos procesos que de alguna forma plantean una idea progresista sobre el desarrollo del continente que a Estados Unidos no le conviene, digamos, que avance. Pero respecto a la paz puntualmente, nosotros nos planteamos, justamente por la diferencia de la paz que se plantea desde el gobierno y desde la movilización social, que para el proyecto productivo del país y para... Ahora recientemente salió el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que se está pensando desde Colombia para el futuro,
necesitan las multinacionales norteamericanas, no solo norteamericanas, europeas, que haya una pacificación en los territorios para que la extracción de los recursos naturales sea, digamos, mucho más abierta, para que no exista una insurgencia que esté en los territorios de que ellos necesitan, de los que necesitan extraer esos recursos. Entonces necesitan una pacificación, casi una pax romana de los territorios. O lógicamente tratan de buscar una salida política al conflicto, porque Santos, comparado con el gobierno anterior, digamos en el discurso, porque pues en realidad en lo profundo es lo mismo, en el fondo es lo mismo, pero maneja una forma más diplomática, una forma distinta. Entonces le conviene solucionar el conflicto a nivel político para que en los territorios haya una pacificación, para que la movilización social de alguna forma recule un poco o baje un poco, y las multinacionales puedan entrar con total legalidad a los territorios y con un plan nacional de desarrollo que él busca que la sociedad avale y para la que es evidente que está preparando el país. Digamos, no es una paz real, digamos, no es una paz con justicia social, es una paz conveniente para hacer ese tipo de negociaciones. Sí, planteabas con precisión recién la diferencia y la razón en la diferencia entre Uribe y Santos, ¿no es cierto? Ahora bien, cabría una pregunta vinculada a esa situación tal como se va dando. ¿Cuáles son los elementos que ustedes consideran necesarios para que pueda plantearse una paz con justicia? ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes plantean para que esa paz con justicia sea una realidad en la vida política colombiana, ¿no es cierto? Bueno, respecto a esos temas que nosotros consideramos primordiales para construir una paz con justicia social, bueno, y anclándolo un poco a lo que te contaba del foro que vamos a realizar en Montevideo, van a ser justamente esos temas estructurales nuestras mesas de discusión en el foro. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema del desplazamiento forzado, que en Colombia tenemos más de 6 millones de desplazados internos por el conflicto, el tema de la tierra y el territorio y la resistencia a las comunidades en lucha, el tema de las mujeres como constructoras de paz, digamos, porque nosotras somos del 100% de las víctimas del desplazamiento forzado, somos el 87% que queda viva, es decir, nosotras llevamos la tradición de alguna forma del conflicto. Tenemos jóvenes y estudiantes por la lucha antimilitarista, que es incluso pues de cara lógicamente a toda esta intervención extranjera. Tenemos el caso de los prisioneros y prisioneras políticas, que tenemos un saldo de más de 9.500 prisioneras y prisioneras políticas en las cárceles colombianas, y bueno, muchos otros temas que consideramos nosotros es necesario resolver realmente y ir un poco al fondo de las causas originarias de esos problemas para construir una paz con justicia social, porque nosotros decimos no puede haber paz con prisioneros y prisioneras políticas en las cárceles, no puede haber paz con hambre, no puede haber paz con una tasa de analfabetismo gigante como la que hay en Colombia, con un montón de chicos y chicas que no van a la escuela y tienen que trabajar, con casos, por ejemplo, como las ejecuciones extrajudiciales, donde un Estado envía al ejército a negociar con jóvenes, a engañar a jóvenes con falsas propuestas de trabajo para después asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. No existe esa paz, es una paz que responde justamente a ese proyecto de paz que tiene el gobierno, una paz para negociar, no una paz real que solucione los problemas estructurales de los orígenes del conflicto. Laura, vos además de ser militante de Marcha Patriótica, sos periodista. Entonces la pregunta va dirigida a algo que seguramente conocerás bien. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en esto de azuzar la guerra o ayudar a la paz en Colombia? Bueno, desde los medios hegemónicos, los dos grandes medios de televisión que son RCN y Caracol, mantienen un discurso siempre de, bueno, se está haciendo la paz, pero una paz sin impunidad. Hablan bastante, dicen que la negociación de la paz en La Habana es una paz para que todos los crímenes que han cometido las personas de la insurgencia queden en la nada, y las víctimas como que exacerban en ese sentido que el gobierno y las FARC se están repartiendo el país en La Habana y que no es una negociación real, digamos. Siempre dicen sí, hay acuerdo de paz, pero, siempre hay un pero, lógicamente un correlato de a quién pertenecen esos medios. Esos medios hacen parte, no solo los de televisión, por ejemplo, los medios de prensa escrita, los medios de radio, hacen parte de los 3 conglomerados económicos más grandes del país. En el caso de RCN, Ardila Lule; en el caso de Caracol, Sarmiento Angulo y Santo Domingo, que son las 3 familias más ricas de Colombia, y que
Uno va a investigar y los 3 conglomerados económicos financiaron las 2 campañas de presidencia de Uribe con montos impresionantes, no solo eso, sino publicidad, financiamiento político, entre otras cosas, que nos hacen ver por qué mantienen ese discurso y por qué, a pesar de que hablan de la paz, siempre hablan de una paz con un discurso de ultraderecha. Pero pues vale la pena resaltar también la labor de los medios alternativos de comunicación en Colombia, porque a pesar de que, bueno, hace poco salió el informe que Colombia es uno de los países donde es más riesgoso ejercer la profesión del periodismo y donde siempre está, digamos, el ojo puesto en lo que se hace como periodistas alternativos, desde lugares como Prensa Rural, por ejemplo, que es una experiencia muy positiva de informantes en las diferentes regiones del país que alimenten un poco la realidad del país, que no sea tan centralizada de lo que pasa en Bogotá, experiencias como radiales, por ejemplo, como Contagio Radio. Hay distintos medios alternativos de comunicación que de alguna forma construyen sí el relato de la paz, y el relato de la paz con justicia social, es decir, exaltando qué pasa en esos territorios, y gracias a esos medios alternativos es que hemos podido ver ese doble discurso del gobierno, ¿no? Porque los oficiales no nos van a mostrar todas las incursiones militares, no nos van a mostrar todos los asesinatos, no nos van a mostrar todo lo que afortunadamente los medios de comunicación nos permiten visibilizar y nos permiten comparar y hasta exigirle a los medios masivos que nos lo muestren. Sí, ya que hablaste del problema de que no es el problema de Colombia, no es solo Bogotá, sino pensando en el interior y en esa multiplicidad de problemas, ¿qué rol tiene el tema de la tierra y el problema de la tierra y el campesinado en Colombia y en el proceso de paz? Bueno, la tierra y el territorio, consideramos nosotros y bueno, también leyendo un poco el informe que sacaron hace poco las personas de la Comisión Histórica para la Verdad del Conflicto, la tierra es uno de los elementos fundamentales en el origen del conflicto, que nosotros hablamos del conflicto, digamos, de la violencia en Colombia desde el 48, más o menos, desde el asesinato de un líder social colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, pero vemos que el conflicto va más allá de la violencia, es decir, la violencia es un momento del conflicto. Y antes de eso, nosotros hablamos inclusive de una independencia inconclusa que Bolívar y toda la gesta libertadora lastimosamente no pudo terminar de culminar, y que desde ahí hay un problema de la repartición de la tierra, hay un problema de latifundios, hay un problema de terratenientes, existe un problema, digamos, de clase, en el sentido de que la gran mayoría del país está concentrada en un mínimo de la tierra, y un mínimo de la población tiene una gran mayoría del país. Hablamos de cifras como que el 2 o 3% de la población tienen más del 50% de los territorios, entre eso multinacionales, los grandes terratenientes del país, entre otras cosas, y es un problema de la tierra que ha originado justamente toda la crisis del campesinado, y en su momento inclusive la formación de guerrillas liberales, pequeñas guerrillas liberales que buscaban justamente una tierra para trabajar, digamos la exigencia del campesinado de tierra para trabajarla, y que después decantarían en guerrillas comunistas, inclusive en el mismo origen de las FARC, del ELN, de distintas otras insurgencias, que en realidad su exigencia máxima es una reforma agraria donde la tierra en Colombia sea para el campesinado, inclusive para que el campesinado se considere como sujeto político, es decir, en Colombia se ve el campesinado como una situación económica, digamos como un rol que se asume desde lo económico y no como un sujeto político. Por ejemplo, en el caso de la Constitución, la última Constitución nuestra, en 1991, se habla de los afrodescendientes y de los indígenas como sujetos políticos y tienen jurisdicciones especiales, pero el campesinado no. Cuando el campesinado también tiene una tradición, una relación con la tierra, nosotros hablamos inclusive de la diferencia entre tierra y territorio, digamos, donde la tierra es lo que se trabaja, pero el territorio es todo lo que se crea alrededor de esa tierra. Ahí están enterrados los antecesores, los abuelos. Es un lugar donde se crea todo un tejido social, que por eso es tan difícil para el campesinado colombiano dejar su tierra, y de ahí se muestran el resto de conflictos, digamos, ahí decantan el resto de conflictos, el desplazamiento armado, por ejemplo, la incursión extranjera que busca ese territorio, que no ve territorio, ve la tierra como un recurso puramente para explotarse, digamos, desde el discurso capitalista, y no como un lugar desde el que se tejen relaciones sociales. Entonces, ese problema de la tierra es fundamental en el momento de entender lo que sucede en Colombia, y por eso en la Mesa de La Habana fue el primer tema que se tenía que hablar, el problema de la tierra, ¿qué vamos a hacer con la reforma agraria? Que fue cuando el gobierno dijo, nosotros acá no vamos a negociar el modelo productivo del país, es decir, no vamos a negociar que vamos a seguir siendo un Estado neoliberal, que vamos a seguir siendo un Estado, digamos, que consienta las intenciones de las multinacionales, sino
vamos a hacer un par de reformitas chiquitas para que los campesinos queden contentos. Pero entonces es ahí donde la insurgencia dice, no, nosotros surgimos hace 50 años por unas necesidades alrededor de la tierra y del problema agrario. Y hasta que no solucionemos eso, es imposible que solucionemos la paz. Las FARC en La Habana y también en el territorio, las organizaciones populares, están planteando que es necesaria una constituyente. Hay constituyentes y constituyentes. ¿Qué constituyente es la que ustedes buscan para que realmente el pueblo colombiano se sienta realmente representado y no sea un papel más? Bueno, nosotros el nombre, digamos que la tenemos desde la movilización social, es Constituyentes de cara a la paz con justicia social. Digamos, esa es la primera consigna. Hemos venido desarrollando más de 60, 70 constituyentes en los distintos territorios, con los distintos grupos de personas, con el campesinado, con los estudiantes, con los prisioneros y prisioneras políticas, que han realizado la experiencia de las constituyentes de sentarse a pensar cuáles son nuestros problemas, cuáles son las soluciones que exigimos al Estado que esté en un momento en una constitución que nos contemple a nosotros como sujetos políticos. Y han sido experiencias muy enriquecedoras porque desde las comunidades se crea también esa idea de la necesidad de la solución de los problemas estructurales, de la paz con justicia social, de la vida digna, de la alimentación, la salud, la educación, y que necesitamos sumar todas esas experiencias en esas constituyentes de cara a la paz con justicia social, tratando de poner un poco en la boca de la gente unas constituyentes, pero en esas condiciones, porque existe el riesgo de que esas constituyentes las capitalicen desde la derecha y terminen volviéndonos la Constitución del 91, que tiene más de 80 reformas, es decir, ya no es la Constitución del 91, está supremamente reformada, en una peor, una que sea más abierta al neoliberalismo, una que sea más abierta a la intervención extranjera y que no tenga en cuenta para lo que nosotros estamos pidiendo la constituyente. Entonces es una constituyente desde ese lugar, desde que el pueblo colombiano se piense cuál es el país, digamos, que hay que construir, y que es una exigencia necesaria en el momento de los diálogos. En La Habana se están planteando los temas fundamentales del conflicto en Colombia, por los que Colombia lleva pasando 200 años, y es imposible que eso no quede reflejado en una constituyente, en una nueva carta magna, en una nueva ley suprema que diga cómo van a ser de ahora en adelante las cosas, porque inclusive desde el gobierno por el momento ni siquiera se ha nombrado la constituyente. Entonces esperemos que cuando se nombre, bueno, logremos nosotros como movilización social decir qué constituyente nos estamos pensando y no caer en la derechización de la misma. Sí, otra vez un poco dos preguntas. Una, el rol de los paramilitares, lo que se llaman paramilitares. Su influencia al interior y su influencia en la guerra que se está desarrollando en Colombia y en el proceso de paz, es decir, de qué modo intervienen o interfieren. Y el segundo tema, Colombia tiene una frontera más extensa con Venezuela. Colombia es un país con bases militares yanquis, Venezuela está padeciendo la agresión yanqui. ¿Cómo vinculás o qué vínculos crees que se dan entre el proceso de lucha en Colombia y la paz en Colombia y la agresión y el proceso que desarrollan los bolivarianos en Venezuela? Bueno, respecto a los paramilitares, es un fenómeno que en Colombia ha estado desde el inicio del Estado, digamos desde la Constitución de la República. En los 20s, los 30s en Colombia existían ya grupos de seguridad privados que defendían los intereses del Estado, entre esos del Estado y de los grandes y de las clases, digamos, terratenientes, justamente siguiendo esta idea del problema de la tierra. En ese momento se llamaban los chulavitas, estaban encargados de atacar la población civil que reclamaba sus tierras y atacar militantes de partidos políticos incipientes, de alguna forma, bueno, no podemos hablar de izquierda, pero alternativos, digamos, como en ese momento el incipiente Partido Liberal. Entonces, desde ese momento hasta ahora, hemos venido viendo, digamos, la intensificación de cómo el paramilitarismo, más que unos grupos aparte del Estado, que el Estado paga para que, digamos, permita hacer sus políticas, el paramilitarismo para nosotros es una política de Estado. Es la forma que ha encontrado el Estado colombiano con sus distintos gobiernos de perpetuar el modelo económico que se busca en Colombia. Porque pues con la riqueza de nuestro territorio, ellos solo ven signos peso en todo el territorio colombiano. Entonces ya no es ni siquiera algo adscrito al Estado, sino es una política de Estado, es la forma de hacerlo.
Entonces, en el periodo de Uribe, el gobierno de Uribe hizo un diálogo de paz, entre comillas, una ley de justicia y paz la llamó él, que para nosotros es una ley risible, una ley ridícula, supremamente agresiva y respetuosa con las víctimas del paramilitarismo, donde Uribe les perdona, dice las Autodefensas Unidas de Colombia, que era el paramilitarismo organizado, en el mando de Carlos Castaño y los hermanos Castaño, hacen una negociación con el gobierno de Uribe para entregar las armas, desmovilizarse, y Uribe les abre las puertas del Congreso. Y hay una imagen muy famosa que para nosotros es muy dolorosa, donde entran los grandes líderes del paramilitarismo al recinto del Congreso, del Parlamento, y los congresistas del partido de Uribe en ese momento, de la U, lo aplauden a un tipo que es un asesino en serie, digamos, que el paramilitarismo está entrenado por las fuerzas mercenarias israelíes, van a entrenarse a Israel, van a estudiar a la Escuela de las Américas, es decir, tienen toda una estructura de violencia y represión en la cabeza. Entonces, el paramilitarismo en ese sentido es necesario que lo dialoguemos en el proceso de paz, pero con una garantía que no va a volver a suceder, porque ahora se dice que no existe el paramilitarismo, que cesó después de la Ley de Justicia y Paz de Uribe, donde supuestamente se desmovilizaron, y que ahora lo que hay son bandas criminales, las llama el sentido común, las llaman los medios, las BACRIM. Pero nosotros insistimos que esas BACRIM es paramilitarismo organizado, solo que se utiliza el eufemismo para no hablar de estructuras paramilitares a nivel nacional. Inclusive ahora recién las Águilas Negras, que es el nuevo nombre del bloque paramilitar, está amenazando estudiantes de las universidades en Colombia, está amenazando periodistas, está amenazando líderes sociales, está amenazando medios de comunicación enteros, que nos deja ver que esa política para Estado que se crea en Colombia sigue estando y no ha cesado en ningún momento. Sí, sobre eso. Para lo de Venezuela, que te pregunto. Un minuto. Bueno, a nivel de la frontera, nosotros creemos que esa es justamente la necesidad de la paz en Colombia para crear una paz regional, porque si no existe una paz en Colombia, es decir, si esas reformas que buscamos hacer desde los diálogos para que luego estén en una constituyente y podamos cambiar el país, no nombran, por ejemplo, que en Colombia los territorios deben ser de las personas que viven en los territorios, y se sigue esta política de regalar el territorio a intervenciones extranjeras, en este caso, por ejemplo, a las norteamericanas. Si no existe la paz en Colombia, es imposible que cesen las amenazas contra Venezuela, porque las amenazas contra Venezuela son relato justamente de esa intervención extranjera que lo hace tan campante en el territorio colombiano, porque lastimosamente el Estado logra reprimir de una manera atroz toda la movilización social que trata de levantarse. Y inclusive desde la movilización social en Colombia levantamos la bandera de Chávez, levantamos la bandera del proyecto bolivariano, porque, por ejemplo, en el caso de Marcha, nosotros nos reivindicamos como bolivarianas y entendemos que nuestra tarea ahora es seguir el proyecto de Bolívar, de una segunda y definitiva independencia, que es imposible lograrla sin Venezuela y sin la región completa. Bueno, Laura Pinzón, de Marcha Patriótica, realmente nos has dado un muy completo informe, y quienes quieran tener más y puedan acercarse a Montevideo a los actos públicos que se van a hacer en el foro del 5 al 7 de junio, allí estarán en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo para explicar en las comisiones todo esto que de alguna manera os ha dicho muy sintéticamente pero muy claramente. Gracias por haber venido a la Latinoamericana. Gracias, Carlos.